Hola a todos y bienvenidos una vez más a Matemáticas Cercanas. En este vídeo vamos a aprender a dividir fracciones algebraicas. En un vídeo anterior estuvimos aprendiendo a multiplicar fracciones algebraicas y los pasos que seguimos van a ser muy parecidos a los de este vídeo. Así es que os recomiendo que os lo veáis si no lo habéis hecho aún. Os dejo el enlace en la parte superior derecha. Bueno, nosotros en este caso, como decía, vamos a ver la división de fracciones algebraicas. Si recordáis cómo se dividían las fracciones numéricas, decíamos que se hacía en zigzag, es decir, se multiplicaba el numerador de la primera fracción por el denominador de la segunda fracción y se colocaba en el numerador. Y después el denominador de la primera fracción por el numerador de la segunda y se colocaba en el denominador. Bueno, pues así vamos a empezar con nuestras fracciones algebraicas. Es decir, vamos a multiplicar el numerador de la primera por el denominador de la segunda y lo ponemos en el numerador. Y después el denominador de la primera por el numerador de la segunda y lo ponemos en el denominador. Y fijaros que he puesto las multiplicaciones pero de forma indicada, no he hecho las operaciones. Bueno, esto también lo estuvimos viendo, como os decía antes, en el vídeo de multiplicación de fracciones algebraicas. ¿Por qué hacemos esto? Porque nosotros lo que vamos a intentar es simplificar nuestra fracción antes de obtener el resultado final. Entonces, cuanto más factorizado lo tengamos, mejor. Bien, ¿cuál sería el siguiente paso que tendríamos que tener en cuenta? Bueno, pues tenemos que mirar a ver esos polinomios que nos han quedado y si tenemos alguno de ellos, que son factores porque se están multiplicando, vale, pues si alguno de ellos se puede factorizar, hay que hacerlo. En este caso, si os fijáis, son de primer grado y tampoco podemos extraer factor común. Hemos empezado con un ejemplo sencillito, ¿vale? Luego en los siguientes ejemplos veremos que se pueden hacer más cosas. Bueno, pues como no se puede factorizar, pasaríamos al tercer paso, que consiste en intentar simplificar esta fracción algebraica que tenemos aquí. Entonces, si tenemos factores que se repiten a la vez en el numerador y en el denominador, los vamos a simplificar. Eso era exactamente lo que hacíamos cuando simplificábamos fracciones algebraicas, que ya sabéis que tenéis un vídeo en el canal en el que lo veíamos. Bueno, pues si nos fijamos aquí, ¿qué factor aparece en el numerador y en el denominador? Pues tenemos un x más 3 en el numerador y un x más 3 en el denominador. Así es que los simplificamos. Y como ya no coincide ninguno más, nuestra fracción resultante sería, fijaros, en el numerador tenemos 2x más 1 y en el denominador x menos 2. Y ya está, esa sería la solución, esa es la fracción algebraica resultante que además está ya simplificada, ¿vale? Todos los ejercicios que vamos a hacer obtenemos ya una fracción simplificada. Bueno, vamos a ver un segundo ejemplo, que tenga alguna cosita más. Fijaros, tenemos aquí una división de fracciones algebraicas, pues vamos con el primer paso. El numerador de la primera fracción lo multiplicamos por el denominador de la segunda fracción. Y ahora, en el denominador vamos a poner el denominador de la primera fracción por el numerador de la segunda. Y lo colocamos, como hemos hecho, en el denominador. Vale, ya hemos hecho el primer paso. El segundo, teníamos que ver si se puede factorizar alguno de estos polinomios que están aquí. Pero si observáis, ya están factorizados, ¿vale? Así es que vamos al tercer paso, que era simplificar aquellos factores que estén a la vez en el numerador y en el denominador. Y aquí hay que fijarse muy bien, ¿vale? Bueno, hay un factor que se ve bastante claro, que es, fijaros, en el numerador tenemos x más 1 al cuadrado. Y en el denominador tenemos un x más 1. Luego podemos simplificar 1 del numerador, con lo cual podemos tachar el exponente 2 y nos quedaría solamente x más 1 con el x más 1 del denominador. Bien, eso por un lado. ¿Pero qué más cosas se repiten aquí? Bueno, pues si os fijáis tenemos una x en el numerador y en el denominador tenemos x al cubo. Eso sería x por x por x. Bueno, pues si quitamos una del denominador con la del numerador, en lugar de tener x al cubo, tendríamos x al cuadrado. ¿Se puede hacer alguna cosa más? Bueno, pues si observáis, tenemos en el numerador un 2 y en el denominador un 8. Esto se puede simplificar. Si dividimos el numerador y el denominador entre 2, nos quedaría en el numerador al dividir entre 2, se nos iría ese 2. Y en el denominador ese 8 dividido entre 2, nos quedaría un 4. Bueno, y si miramos qué es lo que nos ha quedado después de haber simplificado todo lo que se podía simplificar, todos los factores que se podían simplificar, nos queda, fijaros, en el numerador x más 1, ya sin el exponente porque lo hayamos simplificado, y en el denominador lo único que nos queda es 4x cuadrado. Y ya está, este sería el resultado y esta es nuestra fracción ya simplificada.
Bueno, vamos a pasar ahora a un ejemplo un poquito más completo, ¿vale? En este caso sí que vamos a poder factorizar los polinomios que nos quedan. El primer paso era multiplicar en zigzag, es decir, el numerador de la primera fracción por el denominador de la segunda y lo ponemos en el numerador. Y después, el denominador de la primera fracción lo multiplicamos por el numerador de la segunda fracción y lo ponemos en el denominador. El siguiente paso era factorizar aquellos factores, aquellos polinomios que se puedan factorizar. Y en este caso sí que podemos hacer cosas porque fijaros que tenemos algunos que son de segundo grado. Vamos a ir con el primer polinomio que aparece en el numerador, x cuadrado menos 4. Bueno, pues vamos a intentar factorizarlo. Si recordáis el vídeo de factorización de polinomios, vimos que en este caso, este tipo de polinomio, que es de segundo grado y es incompleto puro, bueno, pues podemos hacerlo de dos formas. Una sería utilizar las identidades notales y en concreto la diferencia de cuadrados, que decíamos que a cuadrado menos b cuadrado era igual a más b por a menos b, suma por diferencia. Bueno, pues si nos fijamos en nuestro x cuadrado menos 4, lo podemos escribir como x cuadrado menos 2 al cuadrado. De manera que a sería x y b sería 2. Y entonces nos quedaría como x más 2 por x menos 2. Si os sabéis las identidades notables, pues bueno, tendríais factorizado ya el polinomio de segundo grado de una forma rápida. Pero suponed que no os sabéis la identidad notable o no os dais cuenta. Bueno, teníamos otra opción para factorizar ese x cuadrado menos 4, que era resolver la ecuación de segundo grado. Es decir, cogemos el polinomio, lo igualamos a 0 y resolvemos la ecuación que nos ha quedado. En este caso se trata de una ecuación de segundo grado incompleta pura. Y vimos en el vídeo del canal que este tipo de ecuaciones se resolvían despejando x al cuadrado primero, nos quedaría x cuadrado es igual a el menos 4 pasaría al otro lado como 4 y se hacía la solución x como más menos la raíz cuadrada de lo que nos había quedado ahí, es decir, la raíz cuadrada de 4. Bueno, como la raíz cuadrada de 4 es 2, nos quedaría más menos 2. Es decir, una solución con el más sería x igual a 2 y la otra, considerando el menos, sería x igual a menos 2. Y como vimos en la factorización de polinomios, a partir de las raíces de un polinomio o las soluciones de la ecuación, podemos sacar los factores. ¿Cómo se hacía? Pues era muy sencillo. Nosotros tenemos aquí x igual a 2. Lo que hacemos es pasar el 2 al lado de la x, con lo cual nos quedaría como factor x menos 2. Vimos también que se podía pensar como que se le cambiaba el signo a la raíz. Como es x igual a 2, el factor sería x menos 2. Y con la otra raíz, con x igual a menos 2, el factor que nos quedaría es x más 2, que son justo los dos factores que nos habían salido al utilizar las identidades notables. Bueno, en cualquier caso, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a sustituir el sx al cuadrado menos 4 por nuestros dos factores, x más 2 por x menos 2. Bueno, ¿y qué tenemos más? En el numerador tenemos ahí un 2x, eso ya está factorizado, así es que lo vamos a poner. Y nos vamos al denominador, que tenemos un x cuadrado más 2x, es de segundo grado. En este caso, la factorización es muy sencilla, porque si os fijáis, se puede extraer factor común x, ¿vale? Siempre cuando tenéis que factorizar polinomios, el primer paso que tenéis que ver es si se puede extraer factor común. En este caso podemos sacar x, entonces ¿qué nos quedaría dentro de los paréntesis? Tenemos que dividir x cuadrado entre x, que eso es x. Y por otro lado, más 2x entre x, que nos da más 2. Cerramos los paréntesis y ya tenemos factorizado ese primer polinomio. Y en el denominador lo que nos queda es ese x menos 2, que es de primer grado, no se puede extraer factor común, así es que lo ponemos directamente. Bueno, pues ya tenemos hecho el segundo paso, que era factorizar todos aquellos polinomios que nos aparecían, ¿vale?, que se podían factorizar. ¿Qué es lo que hacíamos ahora? Bueno, pues el último paso va a ser simplificar aquellos factores que estén a la vez en el numerador y en el denominador. Entonces, si nos fijamos, en el numerador tenemos aquí un x más 2 y lo podemos simplificar con el x más 2 que está en el denominador. Y hay más cosas, porque tenemos en el numerador un x menos 2 y en el denominador tenemos otro. Y además, fijaros, en el numerador tenemos 2 por x y en el denominador x, así es que podemos simplificar esa x del numerador con la x del denominador.
Y si os fijáis, se nos ha simplificado prácticamente todo y lo único, que nos ha quedado es ese 2 que teníamos en el numerador. Luego nuestra división de fracciones algebraicas, fijaros, se nos ha quedado como resultado 2. Más simplificado, la verdad, es que ya no podía quedar. Bueno, pues vamos a terminar ya con este último ejemplo que es bastante completo. Fijaros, tenemos una división de fracciones algebraicas. El primer paso, como decíamos, era multiplicar en zigzag, es decir, el numerador de la primera fracción por el denominador de la segunda y lo ponemos en el numerador. Y ahora, el denominador de la primera fracción por el numerador de la segunda fracción y lo colocamos en el denominador. Como decíamos, lo dejamos expresado de forma indicada, ¿vale? No hacemos las multiplicaciones. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Bueno, pues tenemos aquí una serie de factores, de polinomios entre paréntesis, ¿vale? Que se están multiplicando. Tenemos que intentar factorizar aquellos que se puedan factorizar. Bueno, vamos a empezar por el numerador. Fijaros que tenemos ahí un x cuadrado más x menos 6. Eso es un polinomio de segundo grado. Bueno, pues vamos a intentar factorizarlo. Y como ya hemos visto en otros vídeos del canal, para factorizar este polinomio lo que podemos hacer es coger el polinomio e igualarlo a 0. Y ahora resolvemos la ecuación. Al resolver la ecuación, lo que vamos a obtener son las raíces del polinomio y con ellas sacaremos los factores. Bueno, como esto es una ecuación de segundo grado completa, vamos a utilizar la fórmula general, que era x igual a menos b más menos, porque tendremos dos soluciones, una con el más y otra con el menos, la raíz cuadrada de b al cuadrado, menos 4ac partido por 2a, que eran a, b y c. A era el coeficiente del término con x cuadrado. En este caso, si os fijáis, es 1. B es el coeficiente del término con x. En este caso es también 1. Y c es el término independiente, el que no tiene x. Y en este caso la c sería menos 6. Lo único que hay que hacer ahora es sustituir cada uno de estos valores en la fórmula. Entonces nos quedaría menos b. Como b es 1, sería menos 1. Más menos la raíz cuadrada de b al cuadrado. Como b es 1, 1 al cuadrado. Menos 4 por a, que es 1, y por c, que es menos 6. Ya sabéis, cada vez que vamos a sustituir un coeficiente que sea negativo, lo ponemos entre paréntesis. Y en el denominador tenemos 2 por a, que es 1. Bueno, pues seguimos haciendo operaciones. En el numerador tenemos menos 1 más menos la raíz cuadrada y tenemos que hacer esas operaciones que están dentro. Tenemos 1 al cuadrado, que es 1, y luego por otro lado tenemos menos 4 por 1, que es menos 4, y por menos 6 sería más 24. 1 más 24, 25. Y en el denominador 2 por 1, que es 2. Bueno, pues eso es igual a menos 1 más menos la raíz cuadrada de 25 es 5 partido por 2. Y ahora vamos a sacar dos soluciones, una con el más y otra con el menos. Si cogemos el más, tenemos x igual a menos 1 más 5 partido por 2. Si hacemos la operación del numerador, menos 1 más 5 es 4, nos quedaría 4 partido por 2. Y como es una división exacta, la hacemos. 4 entre 2 es 2. Y ahora con el menos tenemos que x es igual a menos 1 menos 5 partido por 2. Bueno, nos vamos al numerador, tenemos menos 1 menos 5 es menos 6, luego nos queda menos 6 partido por 2, y si dividimos numerador entre denominador, nos queda menos 3. Luego hemos sacado estas dos soluciones de la ecuación, que son las dos raíces del polinomio x cuadrado más x menos 6. Y como ya hemos visto en los ejemplos anteriores, a partir de estas raíces vamos a sacar los factores. De la raíz x igual a 2, el factor que sacamos es x menos 2, ¿vale? Ya sabéis, el 2 lo pasamos al lado de la x y nos queda x menos 2. Y de x igual a menos 3, al pasar el menos 3 con la x, nos quedaría el factor x más 3. Bueno, pues ¿qué hacemos ahora? Vamos a sustituir en nuestra fracción algebraica ese x cuadrado más x menos 6 por estos dos factores, x menos 2 por x más 3. Bueno, vale, ya tenemos eso. Vamos a seguir. Si os fijáis, en el numerador tenemos otro polinomio que es 3x más 6. ¿Aquí qué podemos hacer? Bueno, pues podemos extraer factor común. ¿Qué podemos sacar aquí? Si os fijáis, podemos extraer factor común 3. Tenéis que fijaros muy bien, ¿vale? Hay veces que el polinomio es de primer grado. En principio parece que no se va a poder factorizar, pero si se puede extraer factor común a algún número, hay que hacerlo, ¿vale? Porque puede ser que nos coincida de esa manera los factores que nos queden con alguno que tengamos al otro lado de la fracción. Entonces, si sacamos factor común 3, ¿qué nos quedaría dentro del paréntesis? Vamos a verlo. 3x entre 3 es x. Y luego, más 6
entre 3 nos da más 2. Y cerramos paréntesis. Fijaros que nos está quedando ahí un factor x más 2 que nos coincide con otro que tenemos en el denominador. Luego ya veis que es importante también extraer factor común los números, ¿vale? Bueno, vamos a seguir. Ahora tenemos en el denominador x cuadrado menos 2x menos 15. Es un polinomio de segundo grado. Vale, para factorizarlo lo que vamos a hacer es escribir el polinomio e igualarlo a 0, igual que hemos hecho con el del numerador. Vamos a ver la fórmula general, os recuerdo que es esta, menos b más menos la raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4ac partido por 2a. ¿Qué tenemos que hacer? Ver los coeficientes. A es el coeficiente de x al cuadrado, que es 1. B, el coeficiente del término con x, que en este caso es menos 2. Y C, el término independiente, que es menos 15. Bueno, pues sustituimos esos valores. Tenemos menos b. Cuidado, como b es menos 2, el primer menos de la fórmula y el otro del coeficiente sería menos paréntesis menos 2. Más menos la raíz cuadrada de b al cuadrado, es decir, menos 2 entre paréntesis al cuadrado. Muy importante poner aquí los paréntesis, ¿vale? Es un coeficiente negativo porque lo vamos a elevar al cuadrado y esto nos va a quedar positivo. Si no ponemos los paréntesis nos quedaría negativo y ya estaría mal. Menos 4 por a, que es 1, y por c, que es menos 15. Lo ponemos entre paréntesis porque es negativo. Y en el denominador tenemos 2 por a, que es 1. Bueno, pues hacemos operaciones. En el numerador, menos 2, menos por menos es más, nos queda 2, más menos la raíz cuadrada y ahora dentro de la raíz. Menos 2 al cuadrado, que es 4. Y luego tenemos menos 4 por 1 por menos 15. Menos 4 por 1 es menos 4. Por menos 15 nos queda más 60. Y más el 4 que teníamos, 64. Estas operaciones las podéis hacer despacio, ¿vale? O lo metéis todo en la calculadora y os queda ese resultado. Y en el denominador, 2 por 1, que es 2. Bueno, pues seguimos haciendo operaciones. 2 más menos, la raíz de 64 es 8. Partido por 2. Y entonces, si cogemos el más, una solución es x igual a 2 más 8 partido por 2. Si hacemos la operación del numerador, 2 más 8 es 10, nos queda 10 partido por 2, y eso es igual, 10 entre 2, 5. Y con el menos nos quedaría x igual a 2 menos 8 partido por 2. Bueno, si hacemos la operación del numerador, 2 menos 8 es menos 6. Nos queda menos 6 partido por 2. Y como es una división exacta, hacemos menos entre más menos y 6 entre 2, 3. Nos da menos 3. Entonces, tenemos ya las raíces del polinomio. Vamos a sacar ahora los factores. De la raíz x igual a 5, el factor que obtenemos es x menos 5. Y de la raíz x igual a menos 3, el factor que obtenemos es x más 3. Bueno, pues ya tenemos los dos factores. Entonces, nuestro polinomio de segundo grado, el x cuadrado menos 2x menos 15, lo sustituimos por x menos 5 por x más 3. ¿Y qué hacemos ahora? Pues si os fijáis, lo único que nos queda ya es en el denominador ese x más 2. Como es de primer grado y tampoco podemos extraer factor común, lo ponemos directamente. Bueno, pues ya tenemos hecho el segundo paso. Nos ha llevado un poquito más de tiempo porque había dos ecuaciones de segundo grado que había que factorizar y luego un factor que se podía extraer factor común. Bueno, pues ya una vez que está todo ya factorizado, el siguiente paso era simplificar los factores que aparezcan a la vez en el numerador y en el denominador. Bueno, pues vamos a fijarnos. Fijaros, el x menos 2 no está repetido arriba y abajo, solamente está en el numerador, así es que nada. Pero tenemos ahí un x más 3 en el numerador y otro en el denominador, así es que los simplificamos. ¿Qué más tenemos por aquí? Pues tenemos un x más 2 en el numerador y otro en el denominador. Los simplificamos también. Y si nos fijamos, ya no hay ninguno más que se repita en el numerador y en el denominador. Así es que nos quedaría en el numerador ese 3 que tenemos ahí por x menos 2. Y en el denominador, pues solamente tenemos x menos 5. Ya no necesitamos ponerlo entre paréntesis porque no hay ningún factor más. ¿Qué es lo que tenemos que hacer para terminar? Bueno, pues si os queda, después de haber simplificado factores, alguna operación por hacer, la tenéis que hacer, ¿vale? En el numerador tenemos ahí una multiplicación, vamos a hacerla. Sería, fijaros, 3 por x, 3x, y 3 por menos 2, menos 6. Y el denominador, x menos 5. Y ya está. Ya tendríamos nuestra división de fracciones hecha y además la fracción algebraica resultante está ya simplificada.
Bueno, pues ya hemos visto cómo se dividen fracciones algebraicas y además con un procedimiento que nos va a evitar hacer muchas operaciones y obtenemos la fracción final ya simplificada. Si os ha gustado el vídeo podéis dejar vuestro me gusta, suscribiros al canal si no lo habéis hecho aún y así no os vais a perder ningún vídeo y como siempre me gusta deciros, os espero en el próximo vídeo para seguir aprendiendo. Un abrazo grande, grande.